bienvenidos a esta nueva convocatoria a Teleclínica de Habilitación y Rehabilitación. Agradecemos la participación de todos ustedes, profesionales interesados en esta temática que definitivamente requiere del abordaje integral, tanto profesionales, médicos en habilitación, rehabilitación, como profesionales en fisioterapia y terapia ocupacional. Como ustedes saben, la temática de este día es avances sobre el manejo en rehabilitación para la persona adulta con espasticidad. Este tema va a estar a cargo de un ponente, es médico fisiatra, actualmente, bueno, con muchos años de experiencia, podríamos decir más de 14 años, ustedes no les doy el detalle para que no le hagan la cuenta, pero es un especialista del área de medicina física y rehabilitación del Seguro Social, actualmente laborando en el Hospital Regional de Santa Ana. Así que le damos la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este caminar de aprendizaje, ¿verdad? Muchísimas gracias. Comenzamos. La espasticidad, creo que todos nosotros más de alguna vez hemos evaluado a algún paciente con espasticidad. Tenemos que hacer mención de que la espasticidad en sí no es un diagnóstico, es un signo, un síntoma que aparece en diferentes condiciones de salud asociadas a patologías de origen neurológico. En más de alguna ocasión, nosotros hemos tenido la oportunidad de atender tanto en el área de terapia física como ocupacional a algún paciente con eventos cerebrovasculares, pacientes con trauma craneoencefálico, pacientes con lesiones medulares, sean estas traumáticas, no traumáticas, o condiciones de salud neurológicas de origen inmunitario o inflamatorio. Entre estas podemos tener lo que es la esclerosis múltiple, entre otras condiciones de salud. Todas estas comparten un cuadro clínico similar, y eso es que aparece la espasticidad. Conociendo nosotros el concepto de espasticidad, vamos a hacer referencia para esta charla el concepto que aparece en el consenso de Medicina Física y Rehabilitación del 2026. La definición de espasticidad, como ustedes lo pueden encontrar en sus pantallas, es un trastorno del control sensorio-motor resultante de una condición de salud que afecta la neurona motora superior. La característica de este signo es que aparece debido a una sobreactividad muscular involuntaria dependiente de la velocidad y la longitud del movimiento. Esta situación puede presentarse de forma intermitente o sostenida, y esto a través de un estiramiento pasivo. Tenemos que recordar entonces aquellos conceptos que nosotros, el posgrado, que tienen que ver con la semiología del sistema nervioso central. En este caso, nosotros vamos a hacer referencia a lo que es el tono muscular. Cuando a nosotros nos preguntan qué es tono muscular, muchas veces es difícil brindar un concepto claro, muchas veces porque el tono muscular nosotros asumimos que es solo aquella situación que provoca un aumento de este. Tono muscular involucra tanto aquellas situaciones que aumentan el tono como aquellas que lo disminuyen. Este concepto que ustedes observan en la presentación es sacado de la neurología, de la semiología neurológica de Fustinoni, donde nos coloca que el tono muscular es un estado de semitensión o semicontracción fisiológica del músculo en reposo, controlado por el sistema nervioso. Este estado de semicontracción es el que va a constituir la base de nuestra movilidad, tanto estática como dinámica. El estado del tono muscular lo podemos nosotros enfocar en función de su postura.
A nivel postural, a nosotros nos da un mantenimiento de la actitud general. Por ejemplo, ahorita me imagino que la mayoría se encuentra sentado en la silla y sus manos, de cierta manera, están en reposo aparente. Sin embargo, sus músculos en ningún momento han dejado de presentar un estado de semitensión o semicontracción, y esto se hace de manera involuntaria y en automático. Hay dos sistemas que intervienen en el control de esta función, que va a ser la parte anatómica, que en las condiciones de salud que les mencioné anteriormente, en las que se vincula como signo la espasticidad, está presente. La función de fijación está enfocada más a la estabilización de las articulaciones. Tenemos también una función de sostén. En este caso, nosotros tenemos una contracción tónica durante los movimientos activos de otros grupos musculares. Si ustedes me están observando ahorita, cuando yo levanto mi mano y hago una prensión, estoy haciendo uso de la función de sostén, porque estoy realizando una contracción tónica, un movimiento activo en el cual yo de manera voluntaria voy a sostener, voy a tomar el ejemplo, paso. Y este tono que está en mis manos y mis dedos van a coordinar a la muñeca y al codo para poder llevarlo hacia mi boca y tomar agua. En ese momento hemos hecho uso de todas estas funciones que le he mencionado del tono postural, fijación y de sostén. De ahí la importancia de qué tanta limitación a la actividad o restricción a la participación van a tener los usuarios que están atravesando una condición de salud relacionada con los diagnósticos que mencionamos al inicio. Es ahí en el tono muscular donde vamos a encontrar, dentro de todo lo que podríamos hallar, hipertonías, hipotonías, el concepto del signo de la espasticidad. ¿Qué es espasticidad? Vimos el concepto actual a través del statement Medicina Física y Rehabilitación. Semiológicamente, la espasticidad va a tener características distintivas que de manera clínica a nosotros nos van a ayudar a determinar si un paciente tiene o no espasticidad. En este caso, las características que vamos a encontrar es la hipertonía dependiente de la velocidad del movimiento. Y ese es el principal concepto que aparece en el statement, que es que la espasticidad es un aumento del tono que está relacionado con la velocidad del movimiento que se quiere realizar. Aparte de esto, vamos a tener también una resistencia la cual va a estar presente durante la realización del movimiento en toda su amplitud. Y tercero, vamos a tener una distribución selectiva por grupos musculares. Cuando nosotros estábamos en pregrado, en más de alguna ocasión nos hicieron una pregunta muy interesante. ¿Cómo podemos diferenciar la espasticidad de una contractura? Y probablemente en aquel momento la rigidez que pudiera estarse presentando, porque muchas veces así se describe una rigidez, pero en el caso de la espasticidad, este aumento de tono, esta rigidez va a estar vinculada a la velocidad del movimiento, cuestión que en situaciones musculoesqueléticas la rigidez no va a tener vinculación sobre la velocidad del movimiento que va a realizar una articulación en específico. De ahí surgen aquellos fenómenos que en semiología se conocen con el nombre de el fenómeno de la navaja, ¿sí? Y el fenómeno de la rueda dentada. Dos presentaciones clínicas que a nosotros nos van a transmitir que hay un aumento del tono, basado en el signo de la navaja, en el cual la resistencia súbita, ojo con eso, cuando decimos resistencia súbita, es el movimiento que le vamos a imprimir a una estructura corporal
para realizar ese movimiento, la velocidad, vamos a notar que la articulación empieza a presentar mayor resistencia cuando nosotros hacemos el movimiento de extensión, como lo vemos acá en la ilustración del signo de la navaja. Al inicio hay una resistencia al movimiento, pero a medida nosotros vencemos el arco de movimiento, la resistencia al movimiento empieza a decaer. Este se conoce como el signo de la navaja y está más asociado, semiológicamente lo asociaba en la antigüedad, a espasticidad. Por el contrario, el fenómeno que habla de la rigidez o rueda dentada está vinculado a un movimiento en el cual la velocidad no tiene ningún tipo de determinante en la función de realizar el movimiento. En este caso lo que hace es un movimiento pausado, como que si nosotros le estuviéramos dando cuerda a un aparato que de manera corta va haciendo la extensión de la articulación. Esto está más relacionado con aspectos de rigidez extrapiramidal, de otro tipo de patologías en las cuales no podríamos decir que está relacionada directamente con el concepto propio de la espasticidad. Ahora, el tono muscular, ¿cuáles son sus manifestaciones clínicas? Si se recuerdan de los 3 conceptos que hablábamos del tono, uno de los aspectos importantes que afecta a la espasticidad es que afecta por grupos musculares. De ahí que nosotros podemos tener de manera clínica manifestaciones de la espasticidad. En el contexto de salud, por ejemplo, de condiciones que puedan provocar una hemiplegia por una alteración a nivel del sistema nervioso central. Esta hemiplegia puede estar presente tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Semiológicamente, vamos a recordar que hay ciertas condiciones de salud que pueden presentar una hemiplegia con un patrón bastante claro. Por ejemplo, en un evento cerebrovascular, sea este isquémico o en algunas ocasiones hemorrágico, dependiendo de dónde haya afectado, vamos a tener un patrón flexor en miembros superiores y un patrón extensor en miembros inferiores, así como se detalla en la diapositiva que ustedes están observando. También tenemos otras condiciones de salud como la paraplegia, que en este caso el patrón va a ser en flexión y está más asociada a un aumento del tono a nivel de los flexores de pierna. Aquí en paraplegia podemos recordar nosotros algunas condiciones de salud como los traumas vertebromedulares, que son uno de las condiciones de salud que nos podría a nosotros presentar este aumento del tono. También tenemos nosotros otros patrones de manifestaciones clínicas como la marcha en tijera. En este caso tenemos un aumento del tono a nivel de los aductores de cadera. Ya en otras sesiones se ha comentado este tipo de patrón, pero en el contexto de los estados de salud, de afectación del sistema nervioso central, pero niños, como lo sería la parálisis cerebral. Ahora, ¿por qué se da la espasticidad? ¿Por qué hacemos mención de esto? Número 1, si nosotros no conocemos por qué se da una espasticidad, difícilmente vamos a poder nosotros dar una opción de tratamiento. Y en este punto es importante recordar que parte de ese tratamiento está vinculado a si nosotros hacemos un buen abordaje diagnóstico, ¿sí?, de la condición de salud que está atravesando un usuario. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, vamos a recordar que nosotros tenemos 2 sistemas que actúan uno junto al otro para dar un equilibrio al tono muscular. En este caso, nosotros vamos a tener estas vías descendentes, como lo es el tracto corticoespinal y también lo que sería el tracto reticuloespinal, que ambos trabajan
al unísono para poder mantener una modulación inhibitoria a nivel de las interneuronas y las motoneuronas. Esto para evitar que nuestro sistema musculoesquelético tenga anomalías en el tono, tanto aumentado o disminuido. Es bastante importante recordar que una de las características con las cuales nosotros hacemos el diagnóstico, podemos encontrar la espasticidad, es que la espasticidad es uno de los signos que puede presentar tanto la hiperreflexia como clonos. De manera clásica, donde más se ha estudiado lo que es espasticidad es en el ictus. Acordémonos que ictus, stroke, evento cerebrovascular son similares, ¿verdad? Estamos hablando de la misma condición de salud. Estos eventos, que son lesiones a nivel suprasegmentario, van a realizar un desequilibrio en las fuerzas y en la influencia, inhibitoria, ¿sí? Con lo cual va a quedar uno de los tractos, por decirlo así, intacto, y es el que va a predominar. De alguna manera, déjenme ver, sí, diapositiva. Tenemos esta diapositiva que es de un review del 2026 de la AHA, en la cual hay una visión esquemática de cómo es que se encuentran neuroanatómicamente hablando estos tractos. Si nosotros seguimos la línea de color, vamos a encontrar que a nivel del color rojo tenemos nosotros la vía corticoespinal, la vía del control motor, ¿sí? Este viaja a través de la cápsula interna. Si ustedes recuerdan parte de la historia de neuroanatomía y de semiología, estas fibras llegan a nivel de la pirámide, se decusan más o menos el 80-85%, que se convierten piramidales, y un 15% son extrapiramidales, que viajan ipsilateral. Las que llegan a nivel de la pirámide hacen un cruce hacia el lado contrario y descienden. Esta vía, junto con la vía retículo espinal, son las encargadas de mantener el tono. Cuando la vía corticoespinal, que esta es más fina, del control fino y distal, queda disminuida, entra en acción de manera exagerada lo que es la vía del retículo espinal. Y este retículo espinal tiene tono, pero lo va a hacer al contrario de la corticoespinal, a nivel más axial y proximal. ¿Sí? Es de este desbalance cuando ambas situaciones, cuando una de las situaciones se ve alterada, a nivel de las interneuronas y de las neuronas motoras a nivel medular, ya no encuentran una forma de mantener el equilibrio, y por lo tanto la neurona motora aumenta su función, aumenta el tono, y entonces tenemos el cuadro que hemos visto anteriormente descrito como paraplejías, hemiplejías, entre otros. Dentro del espectro de la espasticidad, muchas veces nosotros hacemos uso solo de la parte médica. ¿A qué me refiero? Bueno, la espasticidad es la culpable de todos los males del paciente que tiene una secuela de evento cerebrovascular, esclerosis múltiple, entre otros. Sin embargo, en el statement que les mencionaba de la AHA de este año, hacen esta propuesta. Si ustedes observan, en la parte superior izquierda está descrito lo que les he comentado en cuanto al control motor, porque se ha visto alterado por un evento cerebrovascular. Si ustedes observan, dice, hay una anormalidad en el control motor voluntario. Es de recordarles que este tipo de statements están basados en lo que es el ictus. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuadro clínico de ictus, evento cerebrovascular o stroke, como le quieran llamar, lo primero que aparece es debilidad.
¿sí? O como nosotros le podemos decir de manera clínica, aparece. A medida la zona que ha sido afectada entran en función, ojo con eso, el tratamiento que le dieron, en la emergencia, en la máxima, si fue oportuno. Vamos a esperar nosotros que esa condición de salud en los primeros 3 meses mejore. En ese tiempo, dependiendo de qué tan oportuna ha sido la atención, ¿sí? Así vamos a nosotros ver si hay recuperación en cuanto al control motor. Esa parecia pasa a recuperar el control motor voluntario. Si no se logra recuperar, entonces el proceso de neuroplasticidad que se está dando ahí ya no es suficiente y empiezan las vías inhibitorias que ya no están funcionando a manifestarse la espasticidad. Por eso es que es muy raro que nosotros veamos a un paciente positivo con una espasticidad. En las primeras 6 a 12 semanas podríamos nosotros empezar a visualizar la espasticidad. Pero como les decía, esa no es solamente la causa. Hay otras situaciones que van a llevar al paciente a un deterioro. Y esto nos va a dar a nosotros, en función de rehabilitación, mucho trabajo que realizar. Hay otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta y son los cambios a nivel de los tejidos. Cuando nosotros vamos presentando a un paciente que evoluciona hacia la espasticidad, hay un aumento del tono, hay un patrón flexor en el miembro superior, hay un patrón extensor en el miembro inferior. ¿Qué creen que le sucede a las articulaciones? ¿Qué le sucede al músculo? ¿Qué le sucede? Lo que hay es una alteración de la cápsula articular y esto nos va a llevar a un problema de contracturas articulares. Obviamente esa contractura no se dio porque se dio debido a la espasticidad, perdón. Entonces, parte de esa situación del cambio anatómico que van a tener las articulaciones a consecuencia de la espasticidad nos van a dar a nosotros también otro área que trabajar, ¿sí? Aquí nosotros también vamos a encontrar que estas articulaciones pueden llegar a presentar una rigidez, no tanto por la espasticidad, sino por los cambios articulares que se están dando debido a la postura inadecuada que está teniendo una articulación. En este caso hacíamos mención del miembro superior en el patrón flexor. Pero también tenemos una tercera parte importante a evaluar, siempre dentro del ictus, que va a ser la actividad muscular voluntaria. Dentro de esto, nosotros vamos a tener ya el aparecimiento de la espasticidad, la hiperreflexia, el aumento del tono y la presentación de clonus, ¿sí? Y los clonus, nosotros los vamos a revisar más adelante, qué papel juegan en el proceso de evolución o mejora de un paciente. Y de allí vamos a tener nosotros cierto tipo de situaciones que no son frecuentemente vistas en ictus, pero sin embargo en el statement lo ponen como relevante y son los espasmos musculares. Ahora, esta secuencia que ustedes observan acá es parte de lo que se conoce como los cambios neuromusculares adaptativos o maladaptativos ocasionados por la espasticidad, que es lo que nosotros veíamos en la diapositiva anterior. Nosotros podemos tener un daño en el sistema nervioso central. Acordémonos que la médula es parte también del daño del sistema nervioso central. Ahora, si nosotros a nivel del sistema
córtico, a la izquierda dice daño a nivel del tracto córtico-espinal, nos puede llevar a una debilidad, y esta debilidad o pérdida de fuerza nos puede llevar a un trastorno neuromuscular maladaptativo. En el caso de los eventos cerebrovasculares, estos cambios maladaptativos van a ser ocasionados por la espasticidad y por la limitación del movimiento voluntario. A esto se le suma que al paciente nosotros no le ayudamos con un proceso de rehabilitación que involucre la movilización, lo terminamos llevando hacia cambios mal adaptativos neuromusculares. Si bien es cierto, todo inició con un daño a nivel del sistema nervioso central y que la espasticidad jugó un papel importante, sin embargo, debemos de tomar en cuenta que no solo vamos a ver el tratamiento hacia la espasticidad, que le voy a dejar un medicamento, que le voy a dejar una infiltración, sino que hay otro tipo de abordajes que se le pueden brindar para mejorar su situación. Estos cambios maladaptativos nos van a llevar a pérdida de las fibras musculares, nos van a llevar a ocasionar rigidez, nos van a remodelar toda la unidad motora que se tiene, en este caso, hacia el ejemplo de los miembros superiores, nos va a llevar a una alteración de la matriz extracelular, y esto nos lleva también a acumulaciones de hialurónico, nos lleva a fibrosis del tejido conectivo, nos lleva a un engrosamiento de la fascia muscular y nos lleva a una contractura a nivel de tendón. Entonces, cuando nosotros pensemos en espasticidad, no solo nos vamos a colocar a pensar en que hay un aumento del tono, sino todas las secuencias o toda la secuela biomecánica que va a tener el paciente a consecuencia de la espasticidad. Ahora, para poder brindar un tratamiento hay que tener una evaluación clínica. En alguna medida, todos nosotros es probable que al evaluar un paciente en el contexto de una condición de salud como eventos cerebrovasculares, lesionados medulares, esclerosis múltiple, en el cual puede estar vinculada a la espasticidad, nos enfrentamos a la pregunta, ¿cómo lo evalúo? Tradicionalmente hacemos la toma de los reflejos. Sabemos que en los eventos cerebrovasculares que están vinculados a aumento del tono como la espasticidad, vamos a tener un aumento de los reflejos. Vamos a tener también presencia de clonus, entre otros. Sin embargo, estos son aspectos más de signos semiológicos. Una evaluación clínica a nosotros nos debe dar una visión de cómo nosotros tenemos al paciente en nuestra primera sesión, y cómo esa evaluación clínica a mí me va a ayudar en el tiempo a tener resultados de mejora o no. Partiendo de esta evaluación clínica, nosotros conocemos que hay cierto tipo de escalas que podemos utilizar para poder, de alguna manera objetiva, transmitir qué tan severo es la espasticidad. Para esto, tenemos esta escala bastante conocida, que es la escala de Ashworth multiplicada. Ashworth es una escala operador dependiente. Recordemos que va a depender mucho de nuestra habilidad clínica para poder practicarlo. A medida nosotros usemos esta escala y la practiquemos, nuestro propio sistema propioceptivo nos va a ir dando la capacidad de dar esa fineza con respecto a la descripción que ustedes observan. Un Ashworth 0 para nosotros significaría que no hay presencia de espasticidad, ¿sí? Ahora, el Ashworth 1, nosotros en el proceso de realizar el movimiento vamos a notar, como decía el concepto al inicio, que hay un aumento del tono relacionado a el movimiento que se está realizando. Este movimiento puede verse restringido de manera mínima. Sin embargo, en el grado 1, a pesar de tener una resistencia mínima,
la articulación, el grupo muscular que se está evaluando, logra un estiramiento total, sin resistencia. El Ashworth 1 más, en esta se consideraría una espasticidad de leve a moderado. La resistencia se va a presentar por lo menos en la mitad nada más del arco de movimiento, con aumento hacia el final. En el Ashworth 2 es una espasticidad moderada y la resistencia es marcada durante todo el arco de movimiento, aunque la extremidad al hacer el movimiento logre la extensión completa. En espasticidad grave, que sería el grado 3, hay una resistencia considerable que va a dificultar el movimiento pasivo. Sin embargo, con un gran esfuerzo podríamos llegar a casi, por decirlo así, completar el movimiento pasivo de los músculos o articulación que estamos tratando. Sin embargo, en el Ashworth 4 prácticamente es una espasticidad severa que es imposible poder realizar de manera pasiva un movimiento que me permita a mí hacer una extensión completa en el caso que estamos hablando del miembro superior. Esta clasificación Ashworth nos permite a nosotros de alguna manera dar una visión de qué tan grave es la espasticidad del paciente y de alguna manera nos va a servir en nuestra evaluación para saber si hay un cambio con respecto al Ashworth posterior a un proceso de rehabilitación. Cuando hablo de proceso de rehabilitación, me voy a referir, para aclarar el concepto, a todas aquellas acciones, tanto farmacológicas como no farmacológicas, que van a estar involucradas en el proceso de rehabilitación. Ashworth, la ventaja es fácil, en el momento se puede realizar y no se necesita ningún otro tipo de instrumento para poder realizarlo, más que nuestro tiempo y nuestra disposición de realizarle la evaluación al paciente. Sin embargo, existe otra escala de valoración y esta es un poco más compleja. De hecho, creería yo que requiere mucho más tiempo, requiere un aparato para poder realizarlo y tercero, práctica, para poder tenerlo en cuenta. Escala de Tardieu la podemos utilizar y está vinculada a ciertos estudios en los cuales hemos ocupado esta escala para notar mejoría clínica en cuanto a la espasticidad, principalmente usando toxina botulínica. ¿Sí? Ahora, esta escala nos va a medir la espasticidad en dos tiempos. ¿Sí? Vamos a tener dos valores angulares. ¿Sí? Ahí ustedes van a observar que está XB1. En este caso, XB1 va a ser el movimiento pasivo que va a realizar el paciente. Y XB3 va a ser el movimiento activo, rápido, que se va a realizar en el paciente. De estas valoraciones va a salir para nosotros, principalmente de la valoración XB3, nos va a salir la calidad de la reacción, ¿sí? Y también de la diferencia que encontremos en los ángulos goniométricos, nosotros vamos a tener la oportunidad de poder orientar si estamos ante una condición de espasticidad o, como algunos artículos lo mencionan, una afectación de espasticidad neuronal o una espasticidad, o una retracción muscular. La característica principal, y aquí les hago mención nuevamente del concepto de espasticidad, que es la resistencia al movimiento activo que realiza un grupo muscular.
Y es ahí donde este término XB3 es el que a nosotros nos va a permitir valorar si estamos ante una condición de espasticidad o de una retracción muscular. Aquí nosotros de manera ya más resumida podemos tener los parámetros que vamos a registrar. XB1 es el ángulo de tensión de estiramiento lento. Es el arco libre que el paciente puede hacer. Si nosotros nos basamos solo en este movimiento, el componente que estamos evaluando es el acortamiento muscular o la contractura o una distonía espástica. Cuando nosotros hacemos el XB3, el ángulo de catch lo ponen los artículos como el ángulo de estiramiento rápido hasta donde nosotros sentimos tope. ¿Sí? Lo hacemos de manera rápida sobre el grupo muscular y el resultado que nosotros demos hacia el ángulo total, hasta donde tope, nosotros vamos a hacer la medición goniométrica y ahí vamos a tener el segundo ángulo. Esta medición es la que a nosotros nos va a permitir valorar si estamos ante una espasticidad. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a hacer la resta, ¿sí? El ángulo, si nosotros al ángulo de la resta entre el XB1 menos XB3 nos da mayor a 10 o 15, nosotros estamos ante una condición de salud que nos está dando de manera objetiva que estamos ante una condición de espasticidad. Los resultados que sean... se fue hacia atrás, perdón. Aquí. Los resultados que sean menores o más cercanos a 1 o 0 están más relacionados a una contractura muscular. El grado de reacción Y, como les mencionaba, tiene que ver con qué características tiene el movimiento de estiramiento rápido que nosotros le estamos haciendo al usuario. Y esta escala se observa acá. Si nosotros en el movimiento rápido no observamos ningún tipo de resistencia, pues estaríamos ante una situación más relacionada a contractura muscular. Si nosotros tenemos una leve resistencia al movimiento, pero sin llegar a un nivel en el cual tope el movimiento rápido, nosotros estamos en una resistencia leve. Sin embargo, cuando nosotros ya para el Y2 o el grado 2 tenemos un ángulo en el cual notamos que hay una limitación o un tope para seguir con el estiramiento activo, entonces ya nosotros estamos en un Y2, ¿sí? Posterior a ese tope, nosotros vamos a seguir liberando, o sea, vamos a seguir extendiendo, se va a seguir extendiendo la musculatura. Cuando llegamos al Y3, nosotros lo que vamos a presentar es que tiene un tope y el paciente empieza a hacer clonus. Cuando el paciente empieza a hacer clonus, debemos nosotros contar si estos clonus se fatigan en menos de 10 segundos. Si se fatigan en menos de 10 segundos, la calidad de la reacción Y para el movimiento rápido de esa estructura es 3. Y si se fatiga a más de 10 segundos o es un clonus infatigable, entonces tenemos un grado de valoración 4, clonus infatigable. Por eso mencionaba que este tipo de escala requiere tiempo y vamos a necesitar un buen goniómetro, ya que si nosotros queremos hacer esta valoración, podríamos hacerla a nivel, veámoslo así, imaginemos al paciente con un evento cerebrovascular a nivel de miembro superior izquierdo. Tendríamos que hacérselo a qué articulaciones, a la flexión del codo, el patrón flexor, el codo, hombro, muñeca, dedos, pulgar. Entonces, vamos a necesitar tiempo para ir viendo cada una de esas reacciones
Por eso esta escala es más para, quizás para estudios o para tener una visión nosotros mucho más exacta de la mejora o no de las acciones de rehabilitación en el usuario. Y una tercera escala, que gracias a este tema lo encontré, y aquí quisiera comentar algo bien interesante. Muchas veces nosotros, en el contexto tanto de eventos cerebrovasculares o personas con lesión medular, vamos a encontrar que los usuarios nos dicen, esto lo he escuchado mucho en lesionados medulares, fíjese que no me dejan dormir los espasmos. ¿Sí? Y hace un par de días, con residentes de segundo año y de primer año en Santa Ana, tuvimos un caso interesante. Un señor que dolor lumbar, crónico, asociaban que era por infección de vías urinarias, sin embargo empezó con un deterioro motor de debilidad, pérdida del control de esfínteres y el dolor de espalda pues prácticamente persistía. Pero ya habían datos que a nosotros nos llamaban la atención que tuviera una afectación medular. Al final pues terminó siendo, todavía está veremos si es una lisitis o es una tumoración intramedular porque ya lo operaron, pero el paciente algo que nos comentó, dijo, no aguantó los espasmos. Y salió la pregunta, ¿es esto espasticidad? ¿Es parte del cuadro de la espasticidad? ¿Ya? Y entonces, para poder tener nosotros una categorización de qué tan graves son los espasmos, porque muchos pacientes no pueden dormir. Y es curioso, los espasmos, estos estímulos pueden estar vinculados, por ejemplo, a los sobresaltos. No sé si alguna vez ustedes se han asustado porque vieron una sombra o el perrito les saltó y... Sí. Estos pacientes cuando reaccionan a eso se imaginan la velocidad con que el estímulo ha viajado, es súper rápido, pero se encuentra con un bloqueo en el cual los factores que tendrían que inhibir una respuesta al movimiento exagerada no están. Entonces el sistema reticuloespinal entra en actividad y viene el espasmo. ¿Sí? Entonces, es importante también tener en cuenta esta evaluación, ya que nos va a permitir a nosotros, con las acciones también de terapia física, farmacológicas y no farmacológicas, ver si este usuario ha mejorado o no. Escala de PEN, frecuencia de espasmos, 0, no espasmos, marca 1 o grado 1, espasmos inducidos solamente por un estímulo. Puede ser el movimiento. ¿Sí? Yo vengo y recuerdo a este usuario que le hacían flexión de rodilla y empezaba el espasmo. O situaciones tales como los toques con una pluma, la estimulación propioceptiva, le genera el espasmo, ¿verdad? Y esto con los estímulos. El grado 2, espasmos que ocurren por lo menos una vez cada hora. Grado 3, si los espasmos ocurren más de una vez cada hora, o 4, si estos espasmos ocurren 10 veces. Doctor, en esta escala, si tenemos al paciente, digamos, en hospitalización y está con interconsulta con medicina física, pudiéramos evaluar la frecuencia de estos espasmos. Si el paciente ya llega por consulta externa, tendríamos que nada más apegarnos a la opinión de la persona, o hay alguna posibilidad de, a partir de que la persona refiere, mire, yo he contado que es más de 4 o 5 veces, tal vez no 10, porque puede ser que no tenga la claridad. ¿Puede ser siempre válida el uso de la escala o requerimos ver al paciente? Fíjense que esto es más dependiente de lo que el usuario nos manifiesta. Hay cierto tipo de escalas, no viene el caso, pero hay escalas, por ejemplo, para valorar el SUDEP o el síndrome simpático reflejo tipo 1, tipo 2, es la escala de Budapest o la escala de la Asociación Internacional del Dolor. Pero la escala de Budapest divide entre lo que el paciente me dice, que lo tome en cuenta el médico, y lo que el médico examina. Hay otro tipo, por ejemplo, déjenme recordar ahorita. Bueno, cuando nosotros hacemos
evaluaciones de dolor neuropático y ocupamos el DN4. El DN4, las primeras 2 preguntas tienen que ver con lo que el paciente me dice y yo tengo que ir checklist, pero las últimas 2, el médico tiene que llegar y hacerle el examen para al final dar una puntuación si tiene o no un dolor neuropático de gran escala. Pero esta escala sería más para el usuario, para decirle a él, ¿verdad? Y nosotros como médicos y los compañeros fisioterapeutas, adaptarse a eso, ¿verdad? Adaptarse. Pero es muy buena pregunta porque a veces eso sucede y muchas veces, y esto es bien importante, el acto de consulta médica se convierte muchas veces en un acto de fe en el sentido que tenemos que creerle al paciente, ¿verdad? Sin embargo, la experticia del clínico, o sea, médico o fisioterapeuta, le va a llevar a hacer las preguntas correctas. O probablemente combinarla con alguna otra evaluación o hacer un complemento de... Entonces, basado en todo esto, nosotros tenemos la siguiente escala. Tenemos el GAS, el Goal Attainment Scaling. Este es una forma que se ocupa dentro de la rehabilitación para poder nosotros determinar logro de metas. Ahí les plantea que esta no es una escala estandarizada como el FIM, o Bartle, o Overstreck, que es para el lumbar, ¿sí? Sin embargo, esta escala, vamos a ver que a nosotros nos va a servir porque se basa en las metas tipo SMART. O sea, que tiene que ser las metas que nosotros nos vamos a proponer con el paciente que tiene una condición de salud, la que ustedes deseen, lesión medular, evento cerebrovascular, etc. Nosotros nos vamos a proponer de 3 a 5 metas, que estas metas deben de ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo. Cuando decimos con tiempo, nos estamos refiriendo de aquí a tantas semanas, meses. Tengo que ver yo los resultados. Ahora, muchas veces, y es aquí donde debemos de tener mucho cuidado al abordar al paciente. Los compañeros residentes saben que les paso diciendo esto todo el tiempo. Tenemos que tener mucha delicadeza a la hora de plantearle al usuario el tratamiento y qué es lo que esperamos. La primera impresión cuenta, dicen. Hay historias dentro de las asociaciones de personas con discapacidad que dan miedo. ¿Miedo por qué? Porque el paciente con una lesión medular, el médico, sea de rehabilitación o no sea de rehabilitación, le dice el primer día después del trauma, o siempre lo tratan de ver, mira, vos no vas a volver a caminar, o no te hagas la idea. Entonces, prácticamente estamos botando uno de los aspectos más importantes que necesitamos en rehabilitación, y es la voluntad del paciente. Si el paciente no está con ese ánimo o esa voluntad de querer superarse, y si ya de entrada le dijimos que nunca más va a caminar, que no va a mejorar, entonces prácticamente bota el trabajo de rehabilitación sin haber empezado, y hay que empezar desde cero a construir con el paciente esa confianza. Entonces, las metas, ojo con esto, las metas no tienen que ser 40 ítems con 3, ¿verdad? Que nosotros podamos. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar esas metas? Bueno, en el transcurso del tiempo tenemos estos 5 calificadores que nos van a ayudar a nosotros. Número 1, el -2 dice mucho peor de lo esperado, o a menudo un nivel basal o peor. No hemos mejorado con las metas, ¿sí? Ojo, y esas metas no son metas que se pone el médico o el equipo de rehabilitación. Son metas consensadas, con el usuario y con su familia, ¿sí? Porque muchas veces nosotros, como parte del equipo de rehabilitación, sean médicos o compañeros fisioterapeutas, sabemos lo que el paciente necesita. Sin embargo, el paciente tiene que dar su parte para poder aceptar
o el poder decir cuáles son esas metas. Habrán metas que son muy altas para el usuario, y ahí es donde nosotros, con una adecuada técnica de seducción al paciente, hacerle ver que esa meta probablemente no sea la que necesitamos, sino otra, ¿verdad? Pero nunca establecer nuestras metas en base a lo que yo como equipo de rehabilitación quiero. O a la familia, que de repente la familia, quien sea el cuidador principal de esa persona, dice, no, yo quiero que haga esto, y tal vez la persona involucrada es otro interés totalmente. Se daría, creo yo que como estamos en el ambiente de rehabilitación, yo creo que más de alguien está recordando a algún usuario o algún familiar pidiendo alguna meta prácticamente inalcanzable, entre otros factores, ¿verdad? Pero sí va a ser importante que este gas, esta escala gas, podamos guiarnos junto con el usuario y muchas veces la familia, ¿verdad? Les planteo ahí cómo nosotros vamos a catalogar los resultados. Ahora, ¿para qué se ocupa? En medicina física y rehabilitación, como nosotros tenemos que proponer un programa de rehabilitación, es heterógeno e individual. O sea, podemos tener el mismo evento cerebrovascular, sin embargo, las condiciones no van a ser iguales para los dos. Por lo tanto, el abordaje de rehabilitación es totalmente diferente y personalizado. Por ejemplo, aquí hay metas importantes, si nosotros lo revisamos: caminar 200 metros sin ayuda, vestirse solo, volver al trabajo, manejar el dolor para jugar con los nietos. Si nosotros leemos esto, inmediatamente volvemos a una de las clasificaciones importantes dentro de la rehabilitación, y es la CIF, donde nosotros vemos en la CIF, ya donde vemos actividades y participación, ¿sí? Nos puede ayudar a nosotros a mostrar al usuario cuáles metas podríamos trabajar con él. Ventajas de este tipo de escala: resultado es a través de la persona. Involucra al paciente y a la familia, como les mencionaba. Tiene una estructura de trabajo multidisciplinaria. Hay reuniones no solamente entre los profesionales, TO, TF, TL, el fisiatra, va a llegar el ortoprotesista, va a llegar el neurólogo, y ahí nos saltamos, ¿verdad? De multidisciplinario pasamos a interdisciplinario, ¿verdad? Y podemos tener incluso estas reuniones solo con la familia, ¿verdad? Priorizamos la ayuda, pero esta ayuda se tiene que negociar. O sea, la negociación tiene que ver con las expectativas realistas, ¿verdad? Ahora, suele ser sensible al cambio, no es rígido. O sea, mire, la verdad que caminar 200 metros y estamos a 2 meses, no lo he logrado. ¿Por qué no le bajamos a 75? Entonces, eso, no perdemos nosotros la visión de que quiere caminar, solo que le bajamos la distancia, ¿sí? Entonces, esa parte que el programa no va a ser rígido, sino que va a ser fácil, flexible, para que tanto el fisioterapeuta, el médico, el paciente y la familia puedan trabajar en conjunto, ¿sí? Ahora, hay que tener un efecto terapéutico. ¿A qué me refiero a esto? Con efecto terapéutico. El hecho que el paciente se fije metas alcanzables sirve para aumentar la motivación, el autoestima y la adherencia al tratamiento. Esta es una forma de cómo podemos nosotros tabular la escala de logros a través del GAS. Y ahora vamos con lo que en alguna medida era parte de la charla de este día. Miren, si nosotros dividimos el abordaje del programa de rehabilitación, los programas de rehabilitación van a incluir tanto tratamientos no farmacológicos, ¿sí? Pero también van a incluir otro tipo de actividades, ¿sí? La cinesioterapia, que no nos estamos hablando de cinesioterapia, no hemos puesto lo de terapia ocupacional, etc. Nos hemos enfocado prácticamente a 2 situaciones interesantes: lo farmacológico y lo no farmacológico. Muchas veces
y esto es importante que lo escuchemos, le damos demasiada prioridad a la terapia física, llámese electroterapia. O sea, si le cumplimos o le indicamos como fisiatras, le indicamos la electroterapia y el fisioterapeuta le colocó la electroterapia en las modalidades que ustedes quieran, como vamos a ver acá. Si nos quedamos solo con eso, entonces hemos fallado, porque nosotros vamos a ver al final cuál es la regla fundamental para que los tratamientos que están involucrados en el proceso de rehabilitación puedan surtir efecto. En los últimos años hay mucho revuelo en cuanto a las ondas de choque, extracorpóreas radiales. En realidad hay evidencia, este es un review de Medicina Física y Rehabilitación Clínica de Norteamérica, donde ellos ponen al relieve que la estimulación con ondas de choque puede ayudar al paciente a mejorar espasticidad, solo que hay que tener en cuenta algo muy importante. Las mejoras en los tratamientos no farmacológicos no son permanentes. Tienen cierto tipo de, por decir así, de vigencia. Incluso los tratamientos farmacológicos que vamos a ver tienen también tipo de vigencia. ¿Ok? Porque sabemos que el origen del aumento del tono, llámese espasticidad, ya hay un daño establecido. Y ya vamos a ir viendo en qué situaciones y cómo es que vamos a nosotros a iniciar este tipo de maniobras. Tenemos otros tratamientos, la estimulación, esto fue muy interesante. Para los norteamericanos, en esta revisión de este año, hablan que el uso del TENS, ¿sí?, es un aspecto importante para el tratamiento. Y esto, ojo, porque hay lugares dentro de El Salvador, tanto del Seguro Social como MINSAL, en lo que tienen los compañeros es un TENS, ¿verdad? Y en ese aspecto puede ser una forma de atenuar el usuario el nivel de espasticidad que pueda tener, ¿sí? Ahora, el ultrasonido en rangos de hercios de 1 a 3 puede generar en alguna medida una mejor, por decirlo así, perfusión y elasticidad. Ojo con esto, si ustedes recuerdan, una cosa es la espasticidad y que la espasticidad nos va a llevar a alteraciones biomecánicas de la cápsula articular, alteraciones biomecánicas de los tendones, y es probablemente allí, en esas respuestas maladaptativas, donde van a tener mejor evolución los pacientes con este tipo de abordaje. ¿Sí? Ahora, tratamientos no farmacológicos, algo bien curioso. Cuando nosotros estábamos de residentes en rehabilitación, recuerdo, por ejemplo, Plaja, no sé si todavía lo ocupan los residentes, Plaja, Juan Plaja, hablaba del uso de compresas frías en el manejo de la espasticidad. Y es curioso que aquí los norteamericanos no lo colocan, colocan mejor el calor superficial y le dan cierta relevancia a el uso de compresas calientes, los baños de parafina y baños de remolino. Ahora, esto, como les menciono, hay que tener en cuenta que probablemente va más asociada a los efectos de respuesta maladaptativa ocasionados por la espasticidad, más que decir que esto le quitó la espasticidad, ¿verdad? ¿Okay? Por ejemplo, acá hace un ejemplo en cuanto a los pacientes con ictus, ¿sí?, en el cual, a través de este tipo de onda F medida ya por estudios de electrofisiología, notaron que hay una disminución de la excitabilidad, esto ya propiamente para la espasticidad a nivel de la neurona motora alfa. Dentro de los tratamientos también tenemos que tener en cuenta estas técnicas, sí, tienen aumento, o sea, de alguna manera hacen estudios, sin embargo, la evidencia queda un poco restringida por la calidad del estudio, no son muchos usuarios los que están vinculados al estudio y no les permite hacer una recomendación mucho más fuerte, ¿verdad?
Ahora, hay revisiones sistémicas, revisiones sistemáticas como la que les presento en la bibliografía ahorita, y ¿cómo se llama? Estudios, más que todo ensayos clínicos, que en alguna manera el ensayo clínico, justamente por ser pequeños, la estructura y el tipo de propuesta de tratamiento que den, puede estar un poco limitado. Ahora, estas técnicas, esto quiere resaltar, actúan mediante diversos mecanismos. Pueden ser modulación de la excitabilidad a nivel espinal, a nivel cortical, pero también hacen una reorganización y una complianza muscular, que es lo que hablamos, ¿verdad? Un aumento de la perfusión a nivel del tendón, a nivel del músculo, y que esto podría ayudar a mejorar en alguna manera la reorganización neuroplástica. Los mayores beneficios y esto es lo importante de los tratamientos en rehabilitación, es que integren un programa farmacológico en un programa de rehabilitación estructurado, y que dentro de este programa, tanto de atenciones farmacológicas y no farmacológicas, se instruyan otro tipo de atenciones como los estiramientos, el entrenamiento de tareas específicas, el uso de férulas de posicionamiento, el uso de los ejercicios dirigidos. Esto le puede ayudar. Aquí hay mucho tela que cortar. Por ejemplo, terapia ocupacional puede ocupar la terapia de espejo, pusimos acá, pero es una técnica que se puede utilizar. Hay otras técnicas que van relacionadas dependiendo del nivel de espasticidad que tenga el paciente. Por ejemplo, la técnica de restricción al miembro sano con estimulación al miembro afecto, ¿sí? Obviamente a un Ashworth 4 no le vamos a colocar esa técnica, porque para esa técnica necesitamos en cierta manera tener un paciente por lo menos de Ashworth 2 más 1, 1, porque le tiene que permitir al paciente, al restringir el movimiento sano, estimular el movimiento para crear nuevos patrones a nivel central que mejoren, ¿sí? La espasticidad. Ahora, las ortesis. Esto es algo bastante importante. En las guías AJA-POSITUS, estas que son del 2016, habla que tienen una buena evidencia, en este caso evidencia A, pero ¿para qué? Ojo, no es que la ortesis no le va a quitar la espasticidad, ¿ok? Lo que le va a dar al usuario, por ejemplo, el miembro inferior, es en la marcha la seguridad, ¿sí? Y la eficiencia para que no tengamos inestabilidad debido al patrón extensor que tiene en el miembro inferior. Entonces, ¿para qué nos ayuda al final? Bueno, para tener una mejor movilidad y mayor capacidad de marcha, ¿sí? Las ortesis van más que todo a ayudarle a mejorar el patrón. No es que quitan la espasticidad o inhiben la espasticidad, ¿sí? Ahora, en miembro inferior también tenemos que este tipo de ortesis pueden ayudarnos a los trastornos maladaptativos. En este caso, la contractura de tobillo, ¿sí? Entonces, en alguna medida, manteniendo una dorsiflexión a 0 grados, ya sea en el momento que el paciente lo ocupa para la marcha o cuando el paciente está en reposo, puede ayudarle a prevenir ese tipo de respuestas maladaptativas. En miembro inferior también podemos potenciar en una medida, ¿sí?, el efecto biomecánico posterior a la toxina botulínica. Nosotros vamos a encontrar que hay pacientes con alteraciones con un Ashworth sumamente elevado, 3 o 4, y en alguna manera eso le impide la marcha, ¿sí? Entonces, con el uso de toxina botulínica pasamos de un Ashworth con un tardío súper alto a uno más bajo para poder adaptarle una ortesis y que esto le permita al usuario mejorar su marcha o que sea más estable. Y ojo, cuando hablamos de marcha, hablar de marcha no significa que el paciente va a salir, porque ahí vamos a clasificar qué tipo de marcha. El estudio no lo plantea que mejora la marcha. Ahora, nosotros como personal de rehabilitación vamos a valorar en qué medida vamos a utilizar ese aparato para ambulación intradomiciliar, para ambulación extradomiciliar, o simplemente lo vamos a utilizar para evitar respuestas maladaptativas, en este caso el miembro inferior a tobillo,
para que nos pueda brindar una estabilidad para mejorar los traslados. Hay tanto que hablar de esto cuando ya hablamos en específico de los programas de rehabilitación, que es bastante interesante. El miembro superior, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que este tipo de ortesis nos pueden llegar a facilitar el posicionamiento, el cuidado, la higiene y la prevención de contracturas. No sé si en alguna medida, en la experiencia que cada uno de nosotros ha tenido, se ha encontrado con usuarios que 2, 3 años después del evento llegan a rehabilitación y es casi que imposible poder colocarle una férula o que la férula nos vaya a nosotros a mejorar el posicionamiento. Y ahí la importancia de tener siempre en cuenta que parte del proceso de rehabilitación tiene que ir a valorarse esas respuestas más adaptativas articulares en el paciente para prevenir eso. ¿Sí? Ahora, la toxina botulínica es la que mayor evidencia tiene. La Academia Americana de Neurología en el 2016 hizo una revisión de ensayos aleatorizados en cuanto a espasticidad. Aquí les presenta cuáles son las toxinas que utilizaron y las determinó como efectivas para miembro inferior, ¿sí? Y para miembro inferior también, inferior y superior, entonces para ambas. Ahora, la ACA, que sacó este año el statement, habla que es la evidencia más robusta de intervenciones tempranas post ictus. Ahora, ¿cuándo vamos a empezar a solicitar este tipo de tratamiento? Pues idealmente, al aparecer la espasticidad, nosotros tendríamos en un mundo ideal hacer esta valoración. Eso que usted menciona, doctor, es bien importante porque hablaba usted de estas respuestas entre 4, 6 semanas en términos de espasticidad que voy a estar observando en el paciente que tengo hospitalizado. Entonces, pudiéramos hasta ese momento esperar para, digamos, valorar este tipo de intervención con toxina botulínica. Sí, y esto es importante. En rehabilitación de ictus o en rehabilitación neurológica, el tiempo cuenta. No solamente cuando llega la emergencia porque tienen que trombolizarlo o hacerle un intervencionismo, sino el de rehabilitación. Prácticamente ese paciente al salir del estado de inestabilidad en la máxima y pasa al piso, debería estar el médico de rehabilitación, los residentes, el terapista, dando ya la atención y las evaluaciones. ¿Qué sucede muchas veces? El ejemplo del paciente, bueno, pasó 2, 3 años y hoy vengo a terapia. Perdió sus terapias o nunca lo enviaron, entonces va a ser mucho más difícil, ¿sí? Ya con las respuestas más adaptativas. Ojo con eso, muchas veces no es que la toxina no me funcionó, no. Lo que pasa es, en el músculo funcionó, pero si el tendón, si la articulación tuvo una respuesta mal adaptativa, no utilizó férula, no se le dio terapia a ese nivel, o sea, no le va a funcionar para lo que nosotros deseamos, que era tener una mejor movilidad asistida, un mejor uso de aparatos ortésicos, entre otros, ¿sí? Entonces, tradicionalmente en nuestro medio muchas veces se deja eso medias, ¿no? El paciente pues se perdió, ya no llegó a rehabilitación por las razones que sean, ¿sí? En clínica de rehabilitación del 26 habla sobre los estudios randomizados para los cuales el tratamiento farmacológico con toxina botulínica fue útil para la decisión en cuanto a la mejora del equino en los plantiflexores. Entonces, cuando hacen la comparación, y esta es una comparación demasiado grande, entre ocupar toxina botulínica y ocupar medicamentos antiespásticos orales, definitivamente la toxina botulínica sale mucho más. Ahora, hay una pregunta que probablemente se estén haciendo. ¿Cuánto dura el efecto? Generalmente el efecto, los estudios describen que anda entre 3 a 4 meses, ¿sí? Y va a depender del nivel de espasticidad que tengan. Y ahí la importancia de tener una buena evaluación clínica. Y para este tipo sería cardio. Muy bien. Incluso, ¿cuántas veces lo puedo aplicar? O sea, ¿cuántas oportunidades tengo con este paciente
para aplicar toxina botulínica o o irme por otra ruta, porque entendíamos que el uso de la toxina también tiene como una fecha de, no voy a decir caducidad, pero tengo una fecha donde ya no más puedo utilizar toxina botulínica. ¿Es esto así? Sí, pero va a depender de la reacción del paciente. ¿Sí? Por ejemplo, de ahí viene algo muy importante. Hay datos, por ejemplo, en el statement de la AFA y el de Medicina Física y Rehabilitación de este año, manejo o actualización de la plasticidad, donde habla que se puede llevar hasta 5 años. Ojo con esto, cuando digo 5 años, me refiero a alguien que ha mantenido el tono muscular. Porque ¿qué es lo que sucede en nuestro medio? En nuestro medio, por eso les decía al inicio, pensamos nosotros que con solo ponerle la toxina botulínica, ahí murió todo. El usuario muchas veces, para que eso siga teniendo viabilidad en cuanto al manejo asistido de vencer la espasticidad, tiene que mantenerse con otro tipo de actividades. Uso de la férula, los ejercicios, la estimulación mecánica, la fisioterapia como parte de su vida diaria. Va a llegar un momento, es cierto, que ya el músculo está tan atrófico que ya el uso de la toxina no va a ser. Ojo con lo siguiente, lo otro es que desarrolle resistencia. Y ese es uno de los aspectos importantes, porque hay que recordar cuál es la farmacología de la utilización de la toxina botulínica. ¿A qué nivel actúa? Actúa a nivel de la voluntad. ¿Sí? Si nosotros bloqueamos eso, tenemos que estar realizando y diciéndole al paciente que tiene que hacer la actividad muscular que le permite la solvencia de utilizar la toxina. Sin embargo, ahí va a depender de qué tanta resistencia logre el paciente a través de los años. ¿Sí? Y eso es importante de tener en cuenta. Okay. El baclofeno, lo que se pudo encontrar es que el baclofeno se utiliza, según los estudios, para resistencias, para acciones refractarias en cuanto a la espasticidad, pero posible. ¿Sí? El baclofeno está también vía oral. Y este es otro medicamento, Naviximab. Si algunos conocen esas siglas, THC y CBD, van a saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de cannabinoides. Y estos pueden ser utilizados a través de inhaladores. Se ha visto, este es sacado de la Clinical Journal of Pharmacology, donde y de la academia, sería como el Journal de Neurología Europea, donde habla que el uso de este cannabinoide ha mejorado la espasticidad en esclerosis múltiple. Pero ojo con esto, severa. No es que se le va a dar al paciente que empieza con un nivel de espasticidad en esclerosis múltiple, según un cardiólogo o según Alford, ¿verdad? En 2, 1 más 1, sino es para la severa. Y se deja por último recoge. Sí. Obviamente esto no va a venir a entonces, antiespástico, y aquí venimos ya para ir finalizando. Miren, nosotros, si bien es cierto, los antiespásticos, si los comparamos contra toxina botulínica, sale perdiendo los antiespásticos orales, no significa que no funcionen. Sí funcionan. Sin embargo, ¿qué costo? El costo para una institución es menor. Obviamente, brindarle dosis máxima de tizanidina anda de 36 miligramos al día. Hay que hacer las cuentas cuánto vale un frasco o 2 frascos de toxina botulínica. O sea, obviamente le sale menor, solo que los efectos son mucho más seguros utilizar una toxina botulínica que la tizanidina. Y ahí viene la situación. Los efectos secundarios, tanto de baclofeno como tizanidina, son aspectos que limitan mucho su uso. Ahora, es importante tomar en cuenta esto. Tizanidina viene siendo una prima hermana de los antihipertensivos. Si alguna vez han tomado tizanidina, los pacientes les gusta porque les da sueño. Es la somnolencia.
pero también baja la presión. Entonces, las personas que son muy lábiles a los cambios de presión puede generar el usuario desmayos, la pérdida del tono postural y traumatizarse. Y ojo con esto, el uso de tizanidina en adultos mayores de tener mucho cuidado. ¿Se puede utilizar en los pacientes? Claro, lo podemos utilizar. Las guías hablan de que podemos iniciar a dosis de 4 a 6 miligramos y hacer aumentos de dosis aproximadamente a las 2 o 3 semanas y llevar en total a 36 miligramos. Baclofeno es otro medicamento también antiespástico. En las dosis máximas de baclofeno por día pueden ser entre 40 a 80 miligramos diarios. Podemos iniciar con dosis de 5 a 10 miligramos. Hasta cada 8 lo podemos llevar. Pero esto va a depender de la tolerancia a los efectos secundarios que son similares a la medicina. ¿Sí? Ahora, como les digo, podemos hacer una combinación en nuestros medios. Podemos utilizar procesos no farmacológicos, procesos farmacológicos dentro de un proceso de rehabilitación integral. Si no tenemos la toxina botulínica, no nos vamos a decepcionar por eso. Vamos a continuar con lo que tenemos a nuestro alcance. Y aquí, antes de ir finalizando, vamos a tener los grades, lo que serían los niveles de evidencia. El nivel A, B, C. ¿Por qué les muestro esto? Porque a continuación les voy a colocar cuáles son los diferentes, la suma de evidencias basados en categorías para el manejo de espasticidad. Ojo con esto de stroke y eventos cerebrovasculares. En cuanto a la activación muscular voluntaria, lo que es toxina botulínica, baclofeno intratecal, la rizotomía dorsal selectiva y la estimulación, ¿verdad?, con TENS, tiene un nivel de evidencia A. Y ojo, ¿a dónde vamos a nosotros ver esa efectividad? Por ejemplo, el TENS, que es viendo nosotros lo más cercano, esto es efectividad en miembros inferiores, ¿sí? Es donde mejor efecto han visto. Y en los miembros inferiores está un poco incierto su uso, ¿sí? ¿Por qué menciono TENS? Bueno, esto del TENS es en usuarios que han entrado en el proceso post-stroke, o sea, hemos salido del agudo y vamos a entrar al subagudo. En ese momento va apareciendo la espasticidad arriba de las 3-4 semanas y podemos colocar nosotros la estimulación con TENS. Con esto vamos a mejorar. Ahora, si viene un paciente de hace 4 años, tuvo un evento, probablemente en alguna medida podría beneficiar. ¿Ok? El uso de los bloqueos con fenol o alcohol tiene nivel de evidencia B. ¿Sí? Y el uso de los antiespásticos, como lo hemos hablado oral, es de una reducción moderada y el nivel de evidencia es B o C. ¿Sí? Creería más que C. ¿Ok? Y en cuanto a la crioneurolisis para la AJA, esta es una técnica emergente y que necesita más estudios para poder utilizarla. Ojo con esto, en post-stroke. O sea, no les estoy diciendo que es la espasticidad en todas las condiciones de salud. Esto la AJA post-evento cerebrovascular. Eso es con respecto a la movilización voluntaria, ¿verdad? ¿Sí? Con la movilización involuntaria. Ahora, con la voluntaria nosotros vamos a tener los entrenamientos específicos. Estos nos referimos más a que dentro del proceso de rehabilitación nosotros vamos a hacer énfasis en aquellas técnicas que nos van a llevar a mejorar el control motor y su función. ¿Sí? ¿Se recuerdan que les mencionaba a ustedes en terapia ocupacional la restricción del movimiento al miembro sano? Aquí está. ¿Sí? La terapia con inducción al movimiento que está con limitación, en este caso con espasticidad. Al promover esto, principalmente en las actividades, sí, podemos nosotros tener una alta función en los pacientes.
Ahora, este tipo de terapia, ojalá algún día pudiéramos ya, terapista ocupacional, comentarnos sobre sus experiencias en esto. Ojo, es pacientes que están saliendo de esto. Esos pacientes que nosotros tenemos que empezar a manejarlos lo más pronto posible. Para el terapista ocupacional va a ser de mucha importancia esto. Esta técnica mejora. En cuanto a la estimulación eléctrica, aquí podemos nosotros tener diferentes tipos de resultados. Da tanto evidencia A como B. Sí. Ahora, la estimulación cerebral, que esto es bastante nuevo, tiene nivel de evidencia A, siempre y cuando esto esté en miembros superiores principalmente. La estimulación magnética periférica repetitiva también está. En este caso, dice que reduce lo que sería en la escala del Ashworth, más disminuye el Ashworth. En este caso, tenemos el entrenamiento manual, que tiene que ver con, más que todo, con la terapia física, ¿sí? Tenemos también la terapia que está basada a nivel de música, tiene un nivel mucho más bajo, pero ojo con esto, si nosotros no lo, o sea, que sea bajo, no significa que no lo podamos ocupar en nuestro medio, ojo con eso, ¿verdad? La terapia con robot, en este caso, lo que tenemos es hay mangas o hay guantes que estimulan el movimiento, podemos nosotros tener mejoría. La estimulación del nervio vagal, en este caso, podemos tener evidencias. Los ejercicios aeróbicos o el endurance training, tiene nivel C, más que todo para el control motor. Y en cuanto a los cambios pasivos de los tejidos, aquí lo principal que nosotros tenemos es la movilización, ¿sí? Los ejercicios de estiramiento, los ejercicios de posicionamiento con las ortesis. Aquí aparece algo, creo que los compañeros fisioterapeutas tienen como mayor conocimiento, que es la función con aguja seca, función seca, ¿sí? Las ondas de choque tienen un nivel de evidencia A, principalmente reduciendo de manera a corto tiempo lo que es el Ashworth, ¿sí? Las radiales pueden estar más focalizadas a miembro superior, como orilla, ¿sí? La vibración le coloca evidencia A, entre otras. Yo sé que nos hemos tardado bastante, pero es súper largo, ¿verdad? Pero si existiera algún tipo de preguntas. Para nada, realmente ha sido una ponencia que creo ha venido a reflejar muchos términos y también a reforzar la importancia de estos avances o nuevas técnicas, o al menos valorar aquellas escalas. Por ejemplo, usted hablaba del uso de la TIP. Muchas de las escalas, doctor, que usted mencionó pueden ser escalas que nosotros podamos trasladar a una codificación CIF. O sea, podemos trabajarlas con CIF, incluso este tipo de escalas, porque si usted se fija, son, inicialmente son, voy a hablar por Ashworth y por Tardieu, son un poco amigables, le voy a decir, en términos de clasificación. Pero ya cuando hablamos de aquella tercera, que yo requiero hacer una valoración en tiempo, preguntarle al paciente si en tanto tiempo ha tenido esta afectación, en tantas 10 repeticiones o más, yo creo que ahí ya se queda como un poco a criterio clínico, pero son verdaderamente funcionales si yo quiero utilizarlas en la CIF y poderlas hacer migrar a codificación CIF. Se puede. Por ejemplo, recordemos que el capítulo 7, que tiene que ver con un esquelético, había por ejemplo, el tono. Ahí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con tono, tiene que ver con reflejos, tiene que ver con marcha. Entonces, en alguna medida, si nosotros quisiéramos utilizar Ashworth, ser un poco más práctico y sencillo, podríamos de alguna manera darle esa salida, ¿verdad? Exacto, sí, definitivamente, y es porque para nosotros, quizás como profesionales de rehabilitación, calibrar estas escalas que ya conocemos facilitaría también poder ir haciendo aquella evaluación funcional mucho más amplia para ir dando estos planes de tratamiento que ya usted lo mencionaba muy bien, adecuados a las necesidades de la persona y a las necesidades que en conjunto vamos encarrilando con el profesional, aquello que vemos probable
en corto, mediano o largo plazo para no generar esas expectativas. Doctor, una consulta, decíamos, bueno, hablábamos al inicio de condiciones de salud y el término de 3 o 4 meses poder ver la evolución y esperar una espasticidad probable. Pero decíamos, ¿en qué momento utilizamos cada escala? Por ejemplo, hablábamos, si después de los 3 meses yo puedo utilizar esta escala, evalúo cuando ya tengo espasticidad y luego cuándo reevaluar y si es adecuado reevaluar con la misma escala hasta finalizar, o yo puedo ir jugando esta reevaluación con las diferentes escalas en el transcurso de la estancia del paciente. La verdad que las escalas las vamos a utilizar dependiendo qué es lo que yo estoy tratando. Por ejemplo, si yo voy a iniciar un tratamiento rehabilitador con todo el farmacológico, yo sería más de la idea de ocupar Ashworth. Okay. ¿Por qué? Porque en la clínica nos va a permitir a nosotros escalar rápido. ¿Cuándo verlo? Por ejemplo, en Ashworth, si yo voy a iniciar mi tratamiento con fármacos, en este caso orales, yo espero a las 2 o 3 semanas ver algún cambio, por lo que les mencionaba. Por ejemplo, esta niña empezamos con dosis de 4 a 6 miligramos y podemos ir aumentando 2 miligramos cada 2 o 3 semanas. Lo mismo le sucede al baclofeno, ¿sí? Podría yo ocupar una de esas escalas. O al finalizar el proceso de terapia, ¿verdad? Combinando todos estos factores, me puede también ayudar a la idea de la mejoría, pero tendría que ocupar lo mismo. La situación se da, por ejemplo, que si yo tuviera, y en el aspecto técnico, si yo tengo la oportunidad que el paciente le coloque toxina botulínica, o sé que le va a mire, la próxima me va a tocar a mí el doctor allá en el IRRI o en el Seguro Social, me van a poner toxina. Yo tendría que tomarle daño, digo, y cuando él me venga, mire, yo quiero verlo a tantas semanas, no se pase del tiempo que son 3 meses el efecto, quiero verlo y ver si verdaderamente, porque no me va a servir a mí que él se vaya a la toxina y cuando regrese le haga tardío, porque en realidad no tengo un testigo, ¿verdad? Ahora, si yo me voy solo con Ashworth, no hay problema, pero no voy a hacer yo esa traslapar doble. Aquí le toco Ashworth y cuando vea, no, porque no va a tener correlación. Correcto, podemos hacerlo al inicio por poner un ejemplo y al final, o sea, en un parámetro un poco en ese tiempo. Doctor, preguntas por parte del Pleno. Realmente hay saludos desde La Palma, hay saludos también desde Sensuntepeque. Muchas gracias, doctor, por tan importante ponencia y refrescar nuestros conocimientos. Gabriela Arias, excelente ponencia. Doctor Vigil, saludos y felicitaciones de parte de todo su cuerpo de residentes de Medicina Física y Rehabilitación. Así es que, bueno, realmente no nos queda más que agradecerle con todo el personal que ha participado. Gracias también a los que se han conectado. Gracias, doctor. Un mensaje final para los interesados en esta temática que usted pueda darnos para cerrar la teleclínica. Bueno, hay que tratar a los pacientes como si fuera alguien de nuestra familia, ¿verdad? Y otra cosa importante, nunca hagamos las cosas porque esperemos que nosotros nos lo hagan. Hagámoslo porque podemos ayudar al paciente, no porque yo quiero que en el futuro alguien me ayude a mí. Creo que es un principio muy humano. Claro. Hacerlo, disfrutarlo y con lo que tengamos, ayudar al paciente. En todo lo que podamos. Y no queremos recibir felicitaciones. Yo les felicito. Yo sé que muchos de los compañeros fisioterapeutas hacen maravillas en el SAL, en el IRRI, en el Seguro Social, con lo que tienen. Y es un aplauso para ustedes. Son nuestra cara hacia los pacientes. ¿Sí? Y muchos de ellos se van a acordar de ustedes y les van a agradecer mucho. Claro, muchísimas gracias y también al equipo de médicos rehabilitadores, porque ellos nos hacen a nosotros la referencia y nosotros, pues claro, por supuesto que estamos quizás con una frecuencia un poco más alta en contacto con el paciente. Muchísimas gracias a todos, gracias doctor, y nos vemos en nuestra próxima teleclínica de rehabilitación el próximo mes. Recuerden, por favor,
actualizar su información en IECO y a través de la plataforma podrán ingresar para que quede registrada su participación. Pasen feliz tarde y muchas gracias.